Fernández apura a Massa para frenar los precios antes de elecciones. Sergio lo intentó, pero tenemos que parar la inflación. Antes que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, diera a conocer otro récord de inflación. El presidente Alberto Fernández reveló que, el jueves por la noche, habló con el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la irrefrenable escalada de precios a 5 meses de las elecciones generales. Durante la conversación, el mandatario pidió poner un freno definitivo a la escalada de precios. Anoche hablaba del tema con Sergio Massa. Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, confesó en medio de una entrevista con Radio 10. Pero aclaró que no conocía a esas horas los datos del INDEC porque el organismo que conduce Marco Lavagna funciona con total autonomía. Hay que frenar la inflación de algún modo, dijo Fernández y luego apuntó al jefe del Palacio de Hacienda. Sergio lo ha intentado. En algún momento funcionó y otro momento no, pero tenemos que pararlo. Según informó el INDEC este viernes por la tarde, los precios al consumidor tuvieron en abril pasado un incremento interanual del 108,8%, 4,5 puntos porcentuales más que en marzo último. Es decir que durante el cuarto mes del año crecieron el 8,4% mensual, acelerándose respecto de la tasa del 7,7% de marzo pasado y yendo por encima de la prevista por el mercado, 7,5%, en el último estudio del Banco Central. Massa tomó las riendas de la economía cuando la inflación parecía un potro indomable. En plena recesión europea debido a la guerra en Ucrania y con una sequía que quemaba las zonas de mayor producción agroalimentaria del país. A comienzos de agosto de 2022, el ministro anunció un acuerdo con los empresarios para mantener los precios a raya, además de otras medidas antiinflacionarias. Planteó un techo de aumentos del 4% mensual, pero la avalancha ya había comenzado. Después de aclarar que su gobierno no quiere esta situación, Fernández explicó su teoría sobre la inflación psicológica. Tuvimos un problema muy serio con la inflación en abril, una corrida que llevó el dólar de 460 a 500 y pico de pesos. En una semana, subió y bajó y volvió a los precios que tenía. Pero esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada y se produce una escalada de precios y luego baja el dólar y los precios no, argumentó. También dijo que hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube. Ante esa situación sobreviene el por las dudas aumentamos. Eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida. Inflación psicológica. Es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. Fernández aprovechó para apuntar contra los comercios que no ingresaron a los acuerdos de precios y que prefieren remarcar antes de sumarse a los programas del gobierno, los supermercados de barrio que son los chinos. Nunca entraron a los acuerdos de precios y eso hace más difícil el combate a la inflación. A lo que sumó otras dificultades. Es muy difícil sentar a todos y hacer un gran acuerdo de precios y salarios porque no hay magnitud del problema. Y volvió contra el comerciante, el consumidor es el que más pierde, el empresario se preserva. En definitiva, para el jefe de Estado es muy difícil explicarle a la gente lo que pasó con la inflación y eso hoy tiene sus problemas. Es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Es todo un círculo complejo. Horas antes de que el INDEC informara la inflación de abril, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, adelantó Massa anunciará este sábado medidas para combatir el avance de la inflación. Todos hablan de que no será un buen índice, el que se conocerá hoy sobre inflación, y nos vamos a ocupar. Mañana Sergio Massa va a tomar medidas, como ha tomado siempre, admitió de Mendiguren durante una entrevista con el Destape Radio. Si bien no brindó detalles del anuncio previsto para mañana, remarcó que el equipo económico no se quedará quieto y seguirá trabajando.